Era el 24 de marzo de 1976. La avenida Alvear, en el corazón del barrio de Recoleta, Buenos Aires, se sentía como un escenario congelado, una postal de una Belle Époque que se negaba a morir mientras la historia la apuñalaba por la espalda. El aire, usualmente perfumado por los tilos y el café de la biela, hoy olía a miedo y a ozono, el hedor metálico que precede a las tormentas políticas. María Magdalena, 34 años, caminaba por la acera con la estudiada indiferencia de una mujer que consideraba esa avenida su dominio natural. Su paso era un metrónomo de elegancia y privilegio. Llevaba un tapado de paño azul marino de corte impecable, zapatos de taco de algún diseñador italiano cuyo nombre solo conocían las iniciadas, y sus tacones repiqueteaban contra las baldosas con un ritmo deliberado, casi desafiante. De sus manos pendían bolsas de compras de las boutiques más exclusivas de la avenida Santa Fe y de la ya mítica Arroz de la calle Florida. A unos 20 metros delante de ella, dos milicos uniformados, con el gesto adusto y la mirada vacía de los que cumplen órdenes sin preguntar, vigilaban la entrada de un señorial edificio de estilo francés, requisado ahora como centro de operaciones de inteligencia del nuevo régimen. El autodenominado proceso de reorganización nacional había comenzado esa misma madrugada. Los soldados, dos muchachos del interior intimidados por el lujo de Recoleta, la vieron acercarse. Su estampa era tan perfecta, tan arquetípica de la paqueta aristocracia porteña, que la tensión en sus hombros se disipó. Uno le dedicó una sonrisa torpe, casi una mueca. El otro hasta ensayó una breve inclinación de cabeza, un gesto de respeto clasista tan arraigado en el país como el dulce de leche. No tenían la menor idea de que las bolsas que ella llevaba, con los logos del Hogar Obrero Hogat y Chávez, no contenían perfumes franceses ni pañuelos de seda. En el fondo, bajo una capa de verduras compradas para despistar en algún mercado cercano, se ocultaban documentos de identidad falsos. Un fajo de guita para la red clandestina y las detalladas instrucciones de la ruta de escape para 3 intelectuales y un estudiante de filosofía que debían cruzar el charco hacia Uruguay esa misma noche. No sabían que esa mujer distinguida, que parecía tan inofensiva paseando por la avenida más vigilada de Buenos Aires, comandaba la red de ayuda a perseguidos más eficaz que operaba contra ellos en toda la capital. Y ciertamente no podían imaginar que, en los próximos 2 años, sus supuestas salidas de compras ayudarían a sacar del país a más de un centenar de personas, sindicalistas, artistas, profesores universitarios, salvando vidas que representaban no solo un tesoro de conocimiento y activismo, sino también la conciencia moral de una nación que los militares se empeñaban en amputar. Lo que la Junta Militar no entendía, lo que no podía comprender porque contradecía cada uno de los supuestos de su código operativo machista y autoritario, era que el arma más efectiva contra su terror no era un guerrillero con una FAL, sino una mujer con bolsas de compras a la que habían sido entrenados para ignorar, para considerarla demasiado trivial como para representar una amenaza. María Magdalena no nació para ser heroína de la resistencia. Su partida de nacimiento, fechada el 8 de noviembre de 1942 en Marsella, era un capricho de sus padres, diplomáticos argentinos que pasaron un tiempo en Francia, pero su alma era irrevocablemente porteña. Se crió entre la estancia familiar en La Pampa y un suntuoso piso sobre la avenida Quintana, educada en colegios exclusivos donde aprendió francés, piano y, sobre todo, a moverse con la gracia silenciosa de la clase alta. Se casó a los 19 años con un oficial de la Armada. Un hombre apuesto y predecible de quien se divorciaría una década más tarde, hastiada de la rigidez de la vida castrense y de un mundo donde las opiniones de una mujer valían menos que el brillo de la platería en la mesa. Nada en su biografía sugería que se convertiría en una de las figuras más efectivas en la lucha clandestina contra la dictadura más sangrienta de la historia argentina. Cuando la situación política empezó a descomponerse a principios de los 70, María Magdalena trabajaba como editora en una pequeña revista cultural en el centro de Buenos Aires. Fue allí donde conoció al mayor Jorge Lacroix, un oficial de inteligencia del ejército con una conciencia incómoda y una herencia hugonote que lo hacía desconfiar de cualquier forma de absolutismo. Lacroix estaba construyendo una red de información, anticipando la catástrofe que se avecinaba. Vio en María Magdalena algo que los demás, incluyendo a su exmarido,
habían pasado por alto, una mente analítica afilada como un bisturí, combinada con una habilidad casi sobrenatural para volverse invisible en los mismos espacios que su clase social le había enseñado a dominar. Cuando Isabelita fue derrocada y los tanques tomaron las calles en aquella madrugada de marzo del 76, la Croix transformó su red de inteligencia en una organización clandestina de rescate. La llamó la Red del Colibrí, porque su misión era moverse rápido, extraer el néctar de la vida del peligro y desaparecer antes de que el depredador se diera cuenta. Y cada miembro, para protegerse, usaba el nombre de un pájaro autóctono como seudónimo. La Croix era el hornero, el constructor. María Magdalena, por su capacidad de imitar los códigos y lenguajes de su entorno para pasar desapercibida, era la calandria. El simbolismo era deliberado. Como los pájaros que reconstruyen su nido tras la tormenta, ellos intentaban preservar algo esencial durante un diluvio de barbarie. En noviembre de 1977, la tragedia golpeó. Un Ford Falcon verde sin patente interceptó a la Croix a la salida de su casa. Nunca más se supo de él. Antes de su secuestro, previendo el peligro, hizo algo que escandalizó a muchos en la incipiente resistencia: nombró a María Magdalena como su sucesora, al mando de toda la Red del Colibrí. Era 1977. Argentina era una sociedad profundamente patriarcal, y la dictadura había exacerbado esos rasgos hasta la caricatura. La idea de que una mujer, y para colmo una mina paqueta de Recoleta, pudiera comandar una red clandestina era considerada absurda por muchos de los hombres de la organización, curtidos militantes de izquierda y sindicalistas que desconfiaban visceralmente de su origen social. Varios de los coordinadores de zona amenazaron con abrirse y formar sus propias células. María Magdalena los convocó a una reunión de emergencia en el sótano de una librería de viejo en San Telmo. El aire olía a papel antiguo y a miedo rancio. Allí, frente a una docena de hombres que la miraban con una mezcla de escepticismo y hostilidad, les dio un discurso que definiría su liderazgo. Su voz, usualmente suave y modulada, adquirió un filo de acero. «Muchachos», comenzó, usando el voceo que era tan natural para ella como para ellos. «Entiendo su incomodidad, de verdad. Pero piensen un poco, usen la cabeza. ¿Quién tiene más chances de que lo paren y lo interroguen en un retén de los milicos en la Panamericana? Un tipo en edad de laburar, viajando solo en un bondi, con cara de preocupación. O una señora como yo. Con bolsas de compras, volviendo supuestamente del mercado. Los militares, con todo su poder, tienen un punto ciego del tamaño de la pampa. Nos ven a las mujeres como un decorado, como las esposas, las madres, las amantes. Jamás como una amenaza. Vamos a explotar ese prejuicio. Ese machismo idiota que tienen, hasta que se ahoguen en él. Mientras ustedes se mueven por las sombras, yo voy a caminar bajo el sol, a la vista de todos, y ellos no van a ver nada. Esa es nuestra ventaja. Y si no les gusta, la puerta es grande. Tenía razón. La Red del Colibrí, bajo el liderazgo de La Calandria, creció hasta tener más de 300 agentes operando en Buenos Aires y sus alrededores. Pero su trabajo más crítico no fue solo pasar información, sino construir la red de rescate más sofisticada para los perseguidos por el régimen. La necesidad era desesperada. Entre 1976 y 1983, miles de personas fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas. Cada persona salvada era un universo rescatado, una biblioteca de ideas y afectos que se negaba a ser quemada. Más críticamente, una persona capturada podía ser torturada en la ESMA o en Campo de Mayo, revelando nombres, casas seguras, planes de fuga. La Red del Colibrí desarrolló un sistema que explotaba específicamente la invisibilidad que la sociedad patriarcal y los ocupantes militares conferían a las mujeres de cierta clase. El método era brillante en su simplicidad. Los perseguidos, a quienes llamaban los pasajeros, eran movidos a través de la ciudad disfrazados de parientes o empleados. Pero la logística real, los documentos truchos, la guita, los contactos para el cruce del río, era coordinada por mujeres que realizaban actividades tan mundanas que los militares literalmente no las veían como potencialmente subversivas.
Una típica salida de compras de María Magdalena funcionaba así: un contacto universitario le pasaba por teléfono, en un lenguaje cifrado de recetas de cocina, la ubicación aproximada de un pasajero. Agentes locales de la red, a menudo conserjes de edificio o pequeños comerciantes, hacían el contacto inicial y escondían a la persona en un altillo o una baulera. María Magdalena personalmente, o una de sus agentes de confianza, viajaba a la zona llevando documentos falsos, ropa de civil, dinero e instrucciones para la ruta de escape. El viaje se hacía de día, preferiblemente en hora pico de compras. La agente llevaba bolsas de compras legítimas, se vestía de manera acorde a su supuesta clase social y actuaba con una naturalidad absoluta. En los retenes militares, presentaba sus papeles, que indicaban que vivía en un barrio cercano y había ido al centro a hacer mandados. Los soldados, condicionados a ver a una mujer elegante con bolsas como parte del paisaje inofensivo de la ciudad, rara vez revisaban exhaustivamente los documentos falsos escondidos en el fondo de una bolsa, debajo de un kilo de papas o un rollo de tela. El pasajero, ahora con una identidad falsa, era movido en etapas hacia un punto en la costa de zona norte, en San Isidro o Tigre, donde una lancha lo cruzaría de noche a Carmelo, en Uruguay. Todo el proceso, desde el aviso hasta la llegada a la otra orilla, tomaba típicamente entre 2 y 3 días de tensión insoportable. Lo que hacía el sistema de la Calandria particularmente efectivo era su profunda comprensión de la psicología de los militares argentinos. La Junta operaba bajo supuestos rígidos sobre los roles de género que los cegaban a amenazas que no encajaban en sus expectativas. Un informe de inteligencia del Batallón 601, capturado tras la vuelta de la democracia y fechado en julio de 1978, analizaba las actividades subversivas en la capital federal. Se ha detectado un aumento en las redes de apoyo logístico a los delincuentes subversivos. El perfil típico del operativo de enlace es un varón de entre 20 y 40 años, de origen obrero o universitario. Frecuenta bares y facultades. Conocidos puntos de reunión de la subversión. Evita a las autoridades. Muestra nerviosismo en los controles vehiculares. Recomendación: aumentar la vigilancia sobre individuos masculinos sospechosos, especialmente aquellos que viajan sin un propósito comercial o laboral aparente. Fíjense en lo que falta por completo. Cualquier mención a las mujeres como potenciales operativas. El aparato de inteligencia de la dictadura había construido su perfil de amenaza enteramente alrededor de los hombres. María Magdalena explotó esta ceguera de manera sistemática. En abril de 1978, una brutal redada cayó sobre la Facultad de Arquitectura de la UBA. 18 estudiantes y profesores lograron escapar y esconderse antes de que los grupos de tareas llegaran a sus casas. La información llegó a la red del Colibrí. María Magdalena coordinó una operación de rescate masiva que involucró a 14 agentes, de las cuales 11 eran mujeres. A cada pasajero se le proveyó de una identidad falsa. La historia de cobertura era que eran empleados de una empresa constructora que se mudaban a un nuevo proyecto en la Patagonia. El problema: la mayoría eran porteños hasta la médula y se notaría a la legua que no eran obreros. La solución de María Magdalena fue brillante en su simpleza. Cada pasajero fue emparejado con una agente femenina, que actuaba como su esposa o hermana. En los controles en la ruta, la mujer hacía todo el diálogo, explicando con un estudiado aire de superioridad que su marido o hermano era un poco tímido o que no le gustaba hablar con extraños, una excusa perfectamente plausible dentro de los códigos de la clase media alta. Los soldados, condicionados a aceptar que las mujeres a menudo hablaban por los hombres en contextos domésticos, rara vez cuestionaban la historia. Los 18 lograron llegar a Chile a través de pasos cordilleranos clandestinos en 3 semanas. Ninguno fue capturado. Simultáneamente, la red del Colibrí operaba una sofisticada red de inteligencia. Sus agentes reportaban los movimientos de los grupos de tareas, la ubicación de los centros clandestinos de detención, las patentes de los Ford Falcón, información crucial para que las organizaciones de derechos humanos pudieran armar sus listas de desaparecidos. Y aquí también, María Magdalena usó las salidas de compras como tapadera para actividades mucho más subversivas.
En junio de 1978, mientras Argentina estaba paralizada por el Mundial de Fútbol, ella personalmente llevó a cabo un reconocimiento de los alrededores de la ESMA. Viajó como una mujer de la zona que iba a visitar a una amiga en el barrio River, llevando una cámara de fotos que supuestamente usaba para retratar a sus hijos. En realidad, estaba fotografiando los accesos, los patrones de las guardias y los vehículos que entraban y salían del mayor centro de exterminio del país. Las fotos fueron reveladas en un cuarto oscuro improvisado y los negativos pasados a corresponsales extranjeros a través de la valija diplomática de una embajada amiga. Cuando el mundo comenzó a denunciar los horrores de la dictadura, parte de la evidencia visual provenía de la inteligencia que la Calandria había recolectado personalmente un año antes. Los militares finalmente empezaron a sospechar que algo se les estaba escapando. En octubre de 1979, el aparato represivo intensificó sus esfuerzos de contrainteligencia, secuestrando a múltiples agentes de la red del Colibrí. La propia María Magdalena fue capturada el 10 de noviembre de 1979. Fue una traición. La esperaban a la salida de un café en la zona de tribunales. No hubo violencia en la calle. Un hombre de traje se le acercó, le mostró una credencial y le dijo en voz baja: «Señora, tiene que acompañarnos». La subieron a un Peugeot 504 y le pusieron una capucha. Fue llevada a un centro clandestino de detención, uno de los tantos pozos que plagaban la ciudad. La interrogaron repetidamente. Sus interrogadores, sin embargo, no sabían que habían capturado a la Calandria, la comandante de toda la red. Pensaban que era un agente menor, un perejil, posiblemente una simple correo que llevaba y traía mensajes. Esta subestimación, el mismo prejuicio que ella había explotado durante años, le salvó la vida. El 15 de noviembre, 5 días después de su secuestro, María Magdalena hizo algo que se convirtió en leyenda en los círculos de sobrevivientes. Esperó hasta la madrugada, cuando el guardia de turno, un conscripto aburrido y somnoliento, dejó la puerta de su celda sin el cerrojo puesto al traerle un vaso de agua. En un instante de silencio absoluto, se desnudó por completo, dejando su ropa en una pila ordenada sobre el catre. Luego, usando el agua que le habían dado para lubricar su piel, se deslizó a través de la ventanilla de la celda, un hueco en la pared que medía apenas 30 centímetros de ancho. Era una hazaña que desafiaba la lógica y la anatomía. Cayó desnuda y temblando en una calle helada del barrio de Flores a las 3 de la madrugada. Se escondió en el zaguán de una casa hasta el amanecer. Robó un vestido de un tendedero en un patio y caminó 10 kilómetros hasta una casa segura en el otro extremo de la ciudad. Cuando sus captores descubrieron su escape, revisaron la ventanilla de la celda y concluyeron que era físicamente imposible que un ser humano adulto pasara por allí. Lanzaron una búsqueda masiva, asumiendo que había tenido ayuda interna. Nunca consideraron que, simplemente, se había forzado a sí misma a través de un espacio que parecía demasiado pequeño, impulsada por una voluntad de hierro. Esto captura la esencia del genio de María Magdalena: hacer consistentemente cosas que el enemigo consideraba imposibles, no a través de superpoderes, sino a través de la determinación absoluta de hacer lo necesario, sin importar el costo. Después de su escape, María Magdalena tuvo que salir del país. Cruzó a Uruguay en una lancha y desde allí voló a Europa, donde trabajó directamente con organizaciones de derechos humanos en el exilio, coordinando las actividades de la red del Colibrí desde el extranjero. Pero incluso desde París, continuó planificando y ejecutando operaciones, incluyendo su reingreso clandestino al país en 1982 para ayudar a reorganizar la resistencia interna de cara al colapso de la dictadura tras la Guerra de Malvinas. Los números finales de la operación de la red del Colibrí bajo el liderazgo de la Calandria son asombrosos. Más de 150 perseguidos rescatados. Cientos de informes de inteligencia enviados al exterior, incluyendo mapas detallados de centros clandestinos de detención. Más de 40 agentes de la red secuestrados, torturados y asesinados. Pero la red nunca colapsó. Cuando la democracia regresó en 1983, María Magdalena emergió de la clandestinidad, esperando no un reconocimiento público, sino al menos un lugar en la reconstrucción del país. En su lugar,
se encontró con que la nueva dirigencia política, compuesta casi exclusivamente por hombres, se sentía profundamente incómoda con el hecho de que una mujer de la alta sociedad hubiera comandado una de las operaciones de resistencia no armada más exitosas. Los nuevos líderes le ofrecieron medallas, palmaditas en la espalda, pero ninguna posición oficial. Políticos y exguerrilleros que habían pasado la dictadura en el exilio recibieron ministerios y puestos de poder en la nueva Argentina. A María Magdalena, en la práctica, la marginaron. En sus memorias, que publicó décadas más tarde bajo el seudónimo de La Calandria, escribió con una amargura apenas disimulada: salvamos a cientos. Proveímos información que ayudó a juzgar a los genocidas. Y cuando la guerra terminó, descubrimos que la sociedad argentina no estaba lista para honrar a las mujeres que habían hecho el trabajo que los hombres consideraban imposible. Nos dieron medallas y nos dijeron que volviéramos a nuestras casas, como si nuestros hogares fueran todo lo que merecíamos. Solo décadas después, el país comenzó a reconocer, a regañadientes, las contribuciones de mujeres como ella. En los años 90 recibió una condecoración en el Congreso, pero para entonces ya era una mujer mayor y muchas de las compañeras que habían servido bajo su mando habían muerto. El reconocimiento llegó tarde, de parte de líderes que finalmente se vieron forzados a admitir que sus prejuicios de género les habían hecho ignorar un heroísmo extraordinario. Hoy, en el corazón de Recoleta, no hay ninguna placa en la avenida Alvear que recuerde su historia. La mayoría de los turistas y los locales pasan sin saber que esas mismas aceras fueron un campo de batalla silencioso. No hay estatuas. No hay un museo dedicado a la Red del Colibrí. Argentina, incluso ahora, parece incómoda celebrando una historia que contradice sus narrativas preferidas de resistencia, siempre protagonizadas por hombres. Pero la historia de María Magdalena importa precisamente porque desafía esas narrativas. Demuestra que la efectividad en la lucha no se trata de conformarse a las expectativas, sino de explotar las expectativas del enemigo como debilidades. Los militares asumieron que las mujeres eran irrelevantes para la guerra sucia. Esa suposición creó un punto ciego que María Magdalena convirtió en un arma devastadora. Los 150 intelectuales, artistas y estudiantes que rescató volvieron a pensar, a crear, a enseñar. Cada uno representaba un multiplicador de fuerza cultural y moral masivo, y cada uno pudo seguir viviendo porque una mujer con bolsas de compras pasó caminando frente a guardias que la consideraron demasiado trivial como para representar una amenaza. En algún museo de la memoria, hay una pequeña exhibición sobre las redes de ayuda a los perseguidos. Incluye una fotografía de María Magdalena, tomada en 1984. Está de pie frente al Palacio de Tribunales, vestida con una elegancia impecable, sonriendo ligeramente. La sonrisa no es de alegría, es de conocimiento. Ella sabe algo que los hombres a su alrededor tardarían décadas en aceptar, que ella había hecho más por salvar el tejido moral de la nación que la mayoría de los políticos cuyos nombres llenan los libros de historia. Y lo hizo con bolsas de compras y zapatos de taco, armas que sus enemigos nunca aprendieron a temer hasta que fue demasiado tarde. Estas historias importan porque nos recuerdan que el heroísmo no siempre lleva uniforme ni porta un fusil. A veces lleva un tapado de paño, carga bolsas de compras y salva cientos de vidas mientras la sociedad ni siquiera se da cuenta. Los milicos buscaban subversivos con barba y panfletos. María Magdalena les dio una señora de Recoleta. Y para cuando entendieron su error, la conciencia de un país ya estaba a salvo, cruzando el río en una noche oscura.